dedicada por supuesto a un tema muy importante para la actividad y la profesión de ustedes, que es la responsabilidad civil del productor asesor de seguros. Nos acompañan en la fecha, como es habitual, en la anterior charla de debate también lo hizo, con suma excelencia, el licenciado Fernando Tornato, acompañado en esta oportunidad por el doctor Soto, el doctor Cruz y el doctor Quintana. Indudablemente que nos encontramos con un grupo de profesionales de lujo, que hacer una presentación individual de cada uno de ellos nos llevaría muchísimo tiempo y creo que tenemos que aprovecharlo para aprender un poquito más de todo este tipo de charlas. Todos ellos colaboran con el mercado de seguros de nuestro país y también del exterior, y los mismos se han presentado en distintas jornadas, seminarios y foros de la Argentina y de países del exterior y limítrofes, por supuesto. Bueno, los dejo en compañía del licenciado Fernando Tornato para que comience con la charla de debate. Bueno, buenos días a todos. Omití de pedir un fuerte aplauso para dar comienzo a la reunión. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Gracias por estar, gracias una vez más a APAS por la invitación. Tema importante el de hoy, tema clave para los que por otro tipo de labor como es la pericial, muy frecuentemente nos encontramos con casos de demanda que hoy también, aparte de la compañía ante la falta de pago de un siniestro, involucran al productor. Es un tema, creo, clave, conocer cuál es la realidad, cómo se está aplicando el marco normativo y fundamentalmente un primer concepto para los colegas, porque esto puede y seguramente va a generar mucho debate. Lo que vamos a plantear hoy claramente no se trata de técnicas de venta. La realidad es que si nosotros hacemos todo lo que deberíamos hacer para prevenir el día de mañana probables reclamos, me van a decir, no me queda tiempo para vender. Entonces esa es la primera definición. Esto no es un curso de ventas, esto es una charla sobre qué tenemos que hacer para proteger esa parte del cuerpo a partir de la cual la espalda cambia de nombre. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Bueno, por una cuestión metodológica definimos la necesidad de hacer una pequeña introducción, repaso de lo que es el marco normativo. Va a ser corto, trataremos de no extenderlo demasiado, después sí ya arrancamos bien con lo que es el tema de charla-debate. Quien va a hablar en primer término es el doctor Héctor Soto. ¿Héctor? No, perdón, Carlos. Listo, arrancamos. Carlos, tu turno. Sí, habíamos acordado un orden de exposición más o menos en función de lo que vamos a hablar. Así que haría yo una parte introductoria, después hablaría el doctor Soto, después el doctor Quintana, con la coordinación de Tornato, en la idea, siguiendo la experiencia de otros encuentros, donde nos toca circunstancialmente a nosotros en esta ocasión presentar algunos temas, podemos decir, presentar algunos disparadores que sirvan para promover un diálogo entre todos nosotros, en una lógica de enseñanza-aprendizaje conjunto. En primer lugar, yo quería recordar que este tema de la responsabilidad del productor asesor de seguros, por lo menos en lo que hace a mi experiencia personal, cuando nos reuníamos los otros días, me traía recuerdo cuando allá a principios de la década del 90, con Eugenio Malvino, con Walter Smith, con Félix Morandi, con Héctor Perucchi, en algunas actividades también participaba en aquel momento el doctor Quintana, tanto en Capital como en el interior del país, dábamos muchas charlas
participábamos en muchos encuentros donde se tocaba este tema de la responsabilidad del productor asesor de seguros, tema que hoy también nos convoca y que quería traerlo a recuerdo, un lado por los actores que participaron en otros momentos de este mismo tipo de cuestiones, y creo que el recuerdo vale. En segundo lugar, les quería decir que yo estoy tratando de apagar mi celular y no sé por qué no lo puedo hacer desde acá. Vamos a ver si tengo suerte. No, trataremos de usar un sistema tecnológico, ya está. Gracias, Tornato. Hablar de algunos disparadores. Hoy seguro vamos a escuchar cosas como: todo lo que ustedes dicen está muy bien, es muy lindo, pero en la práctica, en el día a día, en el trato con el asegurado, en el trato con la superintendencia, en el trato con otros productores, eso es imposible, no se puede hacer y funcionamos de otra manera. Esto va a formar parte, va a estar en el fondo de lo que vamos a hablar hoy. Y los otros días, cuando estábamos tratando de armar el esquema de esta actividad, me surgió una idea muy clara, que no es solo propia de los productores asesores de seguros matriculados, sino de todos los profesionales. Un poco lo que voy a decir o vamos a decir le cabe a todo tipo de actividad profesional, que es en el ejercicio de la actividad profesional no nos está permitido no saber. Dicho de otra manera, debemos saber. Dicho de otra manera, tenemos que tener la información completa, clara y precisa respecto a las normas y las prácticas que regulan nuestra actividad profesional. Esto es ineludible. Por eso digo, no podemos no saber. El conocimiento, no solo en esta materia, genera responsabilidad. Y la primera responsabilidad que genera es qué va a hacer uno con este conocimiento, de qué forma va a utilizar este conocimiento. Todos nosotros, en nuestras prácticas, tenemos conocimiento de normativas, no siempre las acatamos. El tema es que tenemos que ser conscientes de que existe esa normativa y ser conscientes de que no la acatamos y ser conscientes de que al no acatarlas estamos asumiendo un riesgo. Lo que en el ejercicio profesional no podemos decir es yo no sabía, recién ahora me entero, me hubiera enterado antes, porque esto no exculpa, esto no elimina responsabilidad. Sabemos que si vamos por una calle a determinada velocidad por encima de lo que establece la normativa de tránsito, que muchos lo suelen hacer o lo solemos hacer con cierta frecuencia, lo haremos, pongamos, 50 veces y nunca pasó nada. Y una vez nos invocan. Y esto vale para toda actividad. Cierro este punto. Debemos conocer las normas y las prácticas que hacen al correcto ejercicio profesional. Después, como acto de libre voluntad, de libre albedrío, si queremos, las acataremos o no. Y si no las acatamos, sabemos que estamos asumiendo un riesgo. Y en cada caso debemos evaluar el no acatarla si nos genera más beneficios o perjuicios ese riesgo que estamos creando.
Esto como disparador, digamos, de la temática. Entrando ya a la materia de fondo, podemos decir que en la sociedad en general se maneja con normas, con reglas, todas las actividades, las profesiones tienen sistemas reglamentarios, ordenatorios, que tienen que ver con organizar la convivencia libre y pacífica de los ciudadanos. También el mercado de seguros. Y no solo los productores. Las compañías de seguros tienen un fuerte marco de responsabilidades, los liquidadores tienen un fuerte marco de responsabilidades, los letrados tenemos un fuerte marco de responsabilidades, también los contadores, ni hablar los contadores que trabajan en auditoría de balances de entidades aseguradoras, y también los productores, en tanto que como profesión reglamentada realizan una tarea de tipo profesional. No es silvestre, no es libre, no es como quiero. Está determinada por ciertos parámetros. Yo voy a dar un panorama de esos parámetros, después el doctor Soto, entiendo, va a hacer más referencia a la 22400, creo que el doctor Quintana va a hacer referencia al tema de responsabilidad civil y queda abierto el campo. A ver, un marco. Para las obligaciones de los productores de seguros tenemos básicamente dos grandes conjuntos de normas. Las específicas del mercado asegurador, que todos ustedes conocen, y las normas que no son específicas del mercado asegurador, pero que tienen, en el caso que estamos viendo, alguna incidencia sobre la responsabilidad de los productores. Me voy a referir al Código Civil, al Código de Comercio, a la Ley de Procedimientos Administrativos y al Código Penal, muy brevemente y al solo título enunciativo. Del Código Civil rescato básicamente dos elementos que tienen que ver con la responsabilidad. Fundamentalmente, lo que hace la responsabilidad civil del profesional, del productor asesor de seguros. Y su responsabilidad como responsabilidad básicamente de medios. El productor asesor de seguros no garantiza el resultado de que la póliza se va a emitir o no garantiza el resultado de que la cobertura se va a hacer efectiva. Solo lo que tiene que hacer y que hace la esencia de su responsabilidad es poner su mejor diligencia, arte y conocimiento para que todo lo que tiene que ver con el nacimiento y hasta el cese de las consecuencias emergentes del contrato de seguro se hagan conforme a la ley. Y la segunda cuestión civil importante que yo rescato, seguramente el doctor Quintana va a anunciar algunas otras, está el tema de la figura del mandato, que tiene que ver con esta posibilidad de actuar en nombre de otro, ya sea un mandato expreso a través de escritura pública registrada o a través de los mandatos tácitos, porque muchas de las actividades de los productores, aunque no estaban expresamente establecidas por la legislación o la relación con la compañía, la justicia ha considerado que a veces en muchos casos el productor realiza actividades en representación de la compañía en ejercicio de este mandato tácito. De la ley de sociedades, que también tiene que ver con todo el sistema de Código de Comercio, un principio fundamental, que es el del buen hombre de negocios. El ejercicio de la actividad profesional como buen hombre de negocios está en el espíritu de la 20091, de la 22400 y la 17418, como núcleo desde el cual actúan no solo los empresarios de seguro, sino también los productores de seguro. Principio del buen hombre de negocios, que tiene que actuar con diligencia, con probidad, con buena fe y defendiendo los intereses que se le encomendaron a título de custodia. Y finalmente, dentro de las normas extrapenales, vamos a referir el Código Penal, que genera básicamente 2 o 3 responsabilidades, o 4, también al mero título enunciativo. Uno, que cuando el productor de seguros
tiene cosas o administra cosas que le han sido dejadas, por ejemplo, en depósito de terceros, sean objetos, documentación o dinero, tiene la obligación de restituirlo, y no hacerlo en tiempo y forma acorde a lo acordado genera la responsabilidad de retención indebida del artículo 172 del Código Penal. Y en el supuesto de administrar intereses ajenos, especialmente en el supuesto de las sociedades de productores, que hay más o menos 400 sociedades hoy de productores funcionando, pero no solo para las sociedades, pero sí especialmente los supuestos de administración fraudulenta del artículo 173, inciso séptimo del Código Penal. También la ley 22.400 habla de que el asesor de seguros tiene que informar sobre la solvencia moral y material de los asegurados. Esto es una obligación relativa en tanto y en cuanto no afecte situaciones de la intimidad del asegurado. Y en la medida que el productor le informa a compañía cuestiones que tienen que ver con la intimidad del asegurado, podría entrar en el delito de violación de secretos. Y finalmente, en materia penal, para aquellos productores que están comprendidos dentro de la órbita de la ley de lavado de dinero, tienen que cumplir con los informes que le requieren las compañías o los organismos de control en tiempo y forma, sino también le va a generar no solamente responsabilidades administrativas, eventualmente ante la superintendencia, sino también de tipo penal. Entonces, esto es el marco extra seguros que puede generar obligaciones y en algunos casos también derechos a los productores de seguros. Dentro del marco de seguros tenemos las tres leyes, la 20.091, la 17.418 y la 22.400. Acá no voy a abundar mucho, voy a hacer referencia solo a 3 o 4 cuestiones centrales o nucleares. Uno, que se refleja el espíritu del artículo 59 de la Ley de Sociedades que hacíamos referencia, que es el deber, tanto para el productor asesor directo como para el productor asesor organizador, de actuar con diligencia, buena fe, de acuerdo a las reglas, las normas y las técnicas que rigen su actividad. Y en este sentido, a título de ejemplo, ser muy cuidadoso en 3 o 4 cuestiones, también para que operen como disparador, ser muy cuidadoso al momento de la concertación del contrato de seguro, cómo se instrumenta, porque hay alguna diferencia entre contrato de seguro y póliza, que no son lo mismo. Entonces, cómo se instrumenta para que quede alguna constancia escrita de los términos de ese contrato de seguro, cómo se instrumenta la recepción de la póliza o el certificado de cobertura por parte de la entidad aseguradora y cómo se instrumenta, en su caso, la entrega de este documento al asegurado, porque a partir de esto corren plazos para aceptar, no aceptar, hacer observaciones, y cómo se instrumenta el sistema de rendición de cobranzas. Esta es una cuestión, o sea, cómo los productores asesores de seguros, que están muy acostumbrados por confianza, por historia, por relación, a manejarse en algunos casos de manera bastante informal, y esta informalidad en general no genera problemas hasta que aparece algún funcionario de la compañía o algún asegurado que lo plantea. Y los papeles tienen el objeto de esto, de cubrir estas situaciones, para que queden claras las obligaciones de cada una de las partes. La segunda cuestión que me quería referir respecto a la 22.400 es ser cuidadoso con el uso de la palabra seguros. Ustedes saben que en principio solo puede ser utilizado por entidades aseguradoras y que si el productor va a usar la referencia a alguna entidad aseguradora, tiene que contar con la autorización de la misma para el uso de esta palabra. Bueno, yo creo que básicamente esto es un panorama de presentación de títulos que espero pueda ser un buen disparador de debate. Gracias. Ahora sí, entonces, le damos la palabra al doctor Héctor Soto.
Una de las cosas que es muy importante, como primer concepto, es recordar qué se debe entender por intermediación en la celebración del contrato de seguro. Es decir, la intermediación no es actuar en la realización o la celebración de un contrato ajeno en todos los casos, sino que fundamentalmente la intermediación es una labor catalizadora tendiente a poner en contacto a dos personas interesadas en celebrar un contrato, pero lo fundamental es que ese intermediario no es parte en el contrato en el que interviene. Pues sigamos acá. Listo. Esa es la idea, es decir, no toda persona que interviene en la celebración de un contrato de seguro ajeno, del que no es parte, es un intermediario. Puede ser un representante, puede ser un mandatario. Y en realidad, quienes intervienen en la celebración de un contrato de seguro ajeno, o sea, del que no son parte, solamente pueden actuar en algunas de estas dos vertientes. O como intermediarios, es decir, simplemente como catalizadores, como personas que intentan que las partes arriben a un acuerdo, o como representantes de una de las partes. Vamos a saltar acá muchas cosas. ¿Dónde encontramos la regulación legal en materia de intermediación en seguros? En la ley 22.400, aunque también tenemos algunas disposiciones, el artículo 53 y el artículo 54 de la ley de seguros, pero fundamentalmente en la ley 22.400, que regula la intermediación de seguros en dos aspectos. Es decir, primero dice quiénes están autorizados a intermediar, pero también dice cómo se debe intermediar. Es decir, una cosa es quiénes están autorizados a intermediar y otra cosa es cómo se debe intermediar. La ley 22.400 en sí misma no regula la actividad de quienes celebran contratos de seguro en representación o por mandato de alguna de las partes. Es decir, solo regula la labor de los productores asesores de seguros. Esto no quiere decir que no sea todas las vías de comercialización son lícitas. Es decir, los asegurados y las entidades aseguradoras pueden recurrir a cualquier vía de comercialización. O sea, la intermediación a través de productores asesores de seguros es una opción que el mercado ofrece en ese sentido. ¿Cuáles son las obligaciones de los productores hacia las dos partes del contrato de seguro? El contrato de seguro tiene dos partes, por un lado el tomador y por otro lado la entidad aseguradora. Yo he sistematizado un poco este tema de las obligaciones de los productores reuniendo tres grupos. Un grupo, el de las obligaciones que son comunes a ambas partes del contrato. Otro grupo que son obligaciones respecto del asegurador exclusivamente. Y otro grupo que son obligaciones respecto del asegurable o asegurado. Es decir, obligaciones que el productor tiene con las dos partes, obligaciones que tiene únicamente con la entidad aseguradora, obligaciones que tiene únicamente respecto del asegurado. ¿Cuáles son las obligaciones comunes? Bueno, desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables a la obligación en la cual intervienen y actuar con diligencia y buena fe. Y esto quiere decir lo que ya dijo el doctor Cruz, es decir, tienen que saber sobre aquello que están informando, es decir, desempeñarse conforme a las disposiciones técnicas y a las disposiciones legales y a los principios técnicos es conocer la materia sobre la cual están interviniendo. Otra obligación que se tiene con las dos partes, aunque en la ley solamente se refiere al asegurador, pero yo entiendo que lógicamente es hacia las dos partes, es informar sobre la identidad, o sea, los antecedentes y la solvencia moral y material de las personas que contratan por su intermedio. Esto es una obligación. Es decir, el productor asesor de seguros debe informar
a las partes, ya sea el asegurador como el tomador, sobre las calidades, la solvencia moral y material de las personas que están contratando por su intermedio. Y después hay una disposición muy general que es aplicable también, que es una obligación respecto de ambas partes, que es ejecutar, y dice la ley, con la debida diligencia y prontitud, las instrucciones que reciba de ambas partes. Por supuesto, las instrucciones que tengan que ver con las incumbencias del productor, no cualquier instrucción. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene hacia el asegurado? Son muy detalladas. Supera la casuística de la ley 22.400 cualquier normativa que respecto de información pueda exigir la ley de defensa del consumidor. Es una ley avanzada y que exige un alto grado de asesoramiento a los asegurados. Empezamos, por ejemplo, con una cosa más o menos extensa, que es asesorar al asegurable a los fines de la más adecuada cobertura. En este sentido, más adecuada cobertura quiere decir presentarle al asegurado un menú, el menú de opciones que el mercado ofrece para determinados riesgos sobre los que es consultado. Me acuerdo que yo, iniciándome en la actividad, me vino a consultar un productor muy preocupado porque había asesorado a una compañía, a una estación de servicio, con respecto a los seguros que tenía que tomar, y le había vendido el seguro de responsabilidad civil, incendio, etc., pero no le vendió un seguro de responsabilidad civil linderos. Él estaba asesorando en ese momento a esa estación de servicio y él tenía la obligación de decirle: mira, existe esto, esto y esto. Si después el asegurado no lo tomaba, es otro problema, pero él tenía que decirlo. El otro tema que es muy importante es ilustrar al asegurado o al interesado en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión. Esto es dificilísimo. Los abogados especialistas todavía a veces no sabemos bien cómo se debe interpretar una cláusula y los jueces a veces discuten y no tienen muy claras las cosas. Pero en principio es que no debe ser un agente pasivo que te vendo esto y no. Tiene, por supuesto, a pedido del propio asegurado, tiene que informarlo sobre los alcances de las coberturas. Por ejemplo, debe explicarle, por ejemplo, qué es un seguro pro rata y qué es un seguro a primer riesgo absoluto. Le tiene que decir cuál es la diferencia cuando se presentan dos posibilidades. Por ejemplo, cuando se presenta un seguro con cláusulas claim-made o un seguro con cláusula ocurrencia, debe explicarle al asegurado en qué consisten estas diferencias. Otra cosa importantísima es verificar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo. Hay una disposición de la Ley de Seguros, el artículo 12, que dice que cuando hay diferencia entre la propuesta y la póliza, esta póliza puede ser impugnada y puede solicitar el tomador, dentro de los 30 días de recibida, una rectificación de la misma. Bueno, la ley, la 22.400, le impone la obligación al productor de verificar que la póliza contenga las estipulaciones de la propuesta. Y dice verificar, si debe examinar. Por supuesto que si no le llega la póliza a él, si la entidad aseguradora directamente le ha entregado la póliza al asegurado, bueno, no tendrá esa obligación. Pero si pasa por él la póliza, yo interpreto que sí tiene la obligación de verificar la que está de acuerdo al riesgo que fue solicitado. Otras obligaciones, y son importantísimas: asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato acerca de sus derechos, cargas y obligaciones, en particular con relación a los siniestros. El principio general es que el asesoramiento debe ser solicitado. Nos pasa con nuestros médicos, por ejemplo, nos están siguiendo y preguntándoles cómo estás bien de salud, te resfriaste, sino que cuando tenemos un resfrío vamos y lo consultamos. En principio es así, pero esto es dinámico. Yo creo que en el caso de los siniestros, fundamentalmente, ahí la actividad debe ser, valga la redundancia, más activa por parte del productor. Esto último que está ahí en pantalla es, bueno, entregar o girar a la entidad aseguradora, cuando no esté expresamente autorizado a cobrar por la misma, el importe de las primas recibidas del asegurado, etc.
Informar las condiciones del riesgo al asegurador, estas ya son obligaciones contra el asegurador, cualquier modificación del mismo que hubiese tenido conocimiento. En nuestro sistema legal, el productor tiene una obligación de informarse del riesgo en el momento de ser contratado el seguro. Distingue la ley. Una cosa es la necesidad que tiene de verificar el riesgo al momento de iniciar la contratación, y otra cosa es que se entere después de iniciado el seguro de alguna modificación. En ese caso, si se entera, deberá informarse a la entidad aseguradora. Y si se produce algún daño que no pueda ser reparado debido a esta omisión de la entidad aseguradora, debido a esta omisión del productor, la entidad aseguradora podría, llegado el momento, hacerlo responsable, o sea, hacerle pagar las consecuencias de esta omisión. Por supuesto, tiene que solicitar autorización de la aseguradora para hacer publicidad o propaganda. Y bueno, está el tema de la cobranza de primas, que lo vamos a saltear acá. Terminamos con un ramalazo muy rápido respecto de un concepto muy sencillo de responsabilidad civil. ¿Cuándo decimos que es responsabilidad civil? Yo utilizo un concepto que me ha dado bastante resultado cuando se lo explico a los alumnos en la facultad. Existe responsabilidad civil cuando el daño sufrido por una persona debe ser reparado por otra. Así de sencillo. Existe responsabilidad civil cuando el daño sufrido por una persona debe ser reparado por otra. Quien sufre el daño se llama damnificado y quien debe repararlo se llama responsable. Los elementos de la responsabilidad civil, muchas veces los hemos dicho, es un incumplimiento contractual. En el caso del productor asesor de seguros serían sus incumplimientos contractuales, un daño, una relación causal adecuada entre el incumplimiento contractual y el hecho ilícito y el daño, y un factor de responsabilidad que es generalmente la culpa. Si falta alguno de estos elementos, no existe responsabilidad civil. Esto lo pasamos. Las obligaciones del productor son obligaciones de medio y no de resultado, como dijo Carlos Cruz. Es decir, el productor no está obligado a garantizar el éxito de la operación en sí mismo. Es decir, que la entidad aseguradora va a ser solvente, va a cumplir. No. Él está obligado, él debe hacer lo mejor, debe dar lo mejor de sí mismo para obtener un buen resultado. La responsabilidad surge cuando por el incumplimiento de alguna de sus obligaciones se genera un daño a la entidad aseguradora o al asegurador. Sin daño no hay responsabilidad. Es decir, ese incumplimiento del productor debe originar un daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Y es una responsabilidad de tipo subjetiva porque depende de su culpabilidad, es decir, necesita culpabilidad para poderse ejercer. Y es contractual, porque tiene un origen en un acuerdo de voluntades. Otro tema importante es a quién le corresponde la carga. Bueno, corresponde al damnificado la carga de acreditar las circunstancias que determinan la responsabilidad del productor. No me puedo decir, vos sos responsable, no, tenés que probarme porque el productor asesor de seguros es responsable. Bueno, es más o menos el concepto, un panorama para que luego entremos ahora en la práctica, ¿no? Una pequeña referencia que no tiene que ver con lo que estamos hablando, que el señor Manuel Lamas no nos está pudiendo acompañar en estos momentos porque está en una reunión institucional con funcionarios de superintendencia. Una reunión medio imprevista, fuera de agenda. Hablábamos con Marcelo Garazzini, que si no se hace muy larga lo tendremos pronto acá en esta jornada. Y si no, seguirá defendiendo los intereses de los productores asesores de seguro y peleándose en superintendencia. Cuanto más tarde, creo que la época habrá más pelea. Bueno, después de la entrada y este sabroso primer plato, tenemos el postre con el amigo Quique Quintana. Quique. Gracias por haberme invitado a formar parte de esta reunión del cierre del año académico de APAS de 2013.
Sé que en el seno de muchos productores hay un debate interno sobre si aquellos temas vinculados a responsabilidad civil deben o no ser objeto de tratamiento. En el orden personal entiendo que sí, porque no hay una responsabilidad especial de los productores de seguros. Simplemente hablamos de responsabilidad civil o de otros ordenamientos. Y por lo tanto, saber qué es lo que pasa, saber qué es lo que piensan los jueces y saber cómo uno debe ubicarse frente a los conflictos, me parece que es una forma sana de evitarse conflictos. Me han parecido excelentes los tips disparadores. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque en este tipo de reuniones los protagonistas son ustedes, que son los que tienen las inquietudes. El hecho de que circunstancialmente nosotros estemos aquí y ustedes allí, lo único que significa es que nosotros estamos de frente a ustedes y no enfrente de ustedes. Por lo que quizá algunos consejos que podemos dar resulten de utilidad para todos. Gracias por invitarme, reitero. Decía Carlos que hace 30 años o más o menos hemos dado charlas sobre los temas de responsabilidad civil, ya sea en general o para determinadas actividades o profesiones. Decía en el cierre de su disertación Héctor que para que exista responsabilidad civil deben concurrir 3 elementos: un hecho antijurídico, un daño, una relación de causalidad y un factor de atribución. En aquellas charlas de hace 30 años apoyábamos lo que decíamos y estos 4 elementos con los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, que no se han modificado, prácticamente son los mismos, para hablar de responsabilidad extracontractual. Marcábamos que también podíamos hablar de responsabilidad contractual y ahí mencionábamos el artículo 512, 902, 909 del Código Civil respecto de la obligación profesional de desempeñarse con mayor conocimiento de las cosas, con buena fe, etc. Ese era el marco legal. Hablábamos de que responsabilidad contractual y extracontractual no era lo mismo, había un factor de división en el artículo 1107 del Código Civil y que eso era importante respecto a 2 aspectos: la prescripción y el alcance del resarcimiento o la obligación de reparar en su caso. Luego de hacer este panorama del Código Civil, tomábamos doctrina calificada que decía más o menos lo que decía la ley. Luego pasábamos a analizar, en el caso de los médicos, ley 17.132, sus deberes, obligaciones. En el caso de los abogados lo mismo, arquitectos, contadores públicos. En el caso de los productores asesores de seguros, la ley 22.400, como lo ha relatado Héctor. Quizá hubiéramos agregado que el artículo 55 de la ley 20.091 fue transcripto en el artículo 12 de la ley 22.400, pero esos son detalles. Hubiéramos tomado alguna jurisprudencia dominante, 3, 4 fallos jurisprudenciales, y todos contentos y rapidito nos íbamos a comer los canapés. Eso era una charla marco de responsabilidad civil apropiada respecto de la actividad de los productores asesores de seguros. ¿Qué rescato de aquellas buenas épocas? Que ley, jurisprudencia y doctrina caminaban en caminos paralelos y coincidentes. Con el devenir del tiempo, para demostrar que éramos muy culturosos y además políglotas, decíamos que a partir del fallo Santa Coloma de la Corte Suprema de Justicia había un principio esencial de raíz constitucional,
el principio de alterum non ladere, que en castellano significa no perjudicar a terceros y que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional. En este fallo, que era de reajuste jubilatorio y que la Corte dijo lo que dijo en ese sentido, empezó a construirse la doctrina de que la responsabilidad civil tenía un fundamento constitucional. A partir de ahí, el devenir de la historia empieza a transitar. Ya no hablamos tanto de responsabilidad civil, sino de derecho de daños. Y tenemos entonces dos posibilidades: un daño injustamente sufrido o un daño injustamente cometido. Por aquellos tiempos, Roberto Brevia, un civilista, empezaba a escribir algunos artículos de que había responsabilidad sin culpa. Luego pasamos a referirnos a las indemnizaciones de equidad, a las indemnizaciones por actividad lícita. Seguimos avanzando y nos dijeron: dejemos todo en los contextos de responsabilidad, porque ustedes están basando toda la teoría de la responsabilidad en el elemento de la culpa. Y esto es mirar la cuestión desde el punto de vista del dañador y no del dañado, o de la víctima que ha sufrido algún daño en sus intereses no solo físicos, sino patrimoniales o económicos. Y pasamos a hablar, en vez de responsabilidad civil como deuda de responsabilidad, a la responsabilidad civil como crédito de indemnización. Esto es, aquel sujeto que ha sufrido un daño, de alguna manera alguien debe reparárselo. En las obligaciones contractuales comenzamos a hablar de las obligaciones tácitas de seguridad. Y esta distinción entre obligaciones de medios y de resultado se fue diluyendo, pasando prácticamente a todas ser consideradas como obligaciones de resultado. La jurisprudencia empezó a mutar, la doctrina también, la ley en gran medida no se ha modificado. Pero sí, en estos años hemos perdido predictibilidad jurídica. No sabemos cómo desenvolvernos, ni tampoco sabemos, en el caso de una contienda judicial, qué van a decir los jueces y cuál va a ser el monto. Los civilistas, que me merecen el mayor de los respetos, desde hace más de 20, 30 años que van por todo. Pero, además, a partir de 1993, tenemos los de derecho del consumo. Y si hacemos un combo víctima-consumidor, a veces se nos pretende obligar, ya no en la defensa de los débiles, sino comportarnos como si enfrente tuviéramos débiles mentales. El vendedor de una plancha no le informó al consumidor que si desconectaba la plancha y sin esperar que se enfriara metía los deditos en la parte de abajo, se iba a quemar la manito. Esto significa que hay un déficit en la información proporcionada al consumidor. Estamos a las puertas del dictado de un nuevo Código Civil que reúne todos estos principios que acabo de resumir en menos de 3 minutos. Y yo veo entonces
que en estos momentos ley, jurisprudencia y doctrina transitan y caminan por caminos divergentes y no convergentes. Los jueces declaran todos los días inconstitucionalidades de leyes de oficio por el control difuso de la constitucionalidad. Yo soy el más viejo de todos los que estamos en este panel. Y recuerdo algunas palabras de Alberdi. Este chico Alberdi fue el padre de la Constitución. Y Alberdi decía, la claridad de la ley es el primer requisito para ser conocida y realizada, pues no se practica bien lo que se comprende mal. Sabía escribir este hombre, ¿eh? No son los codificadores de la actualidad. Yo le voy a dar un consejo. Más allá de lo que podamos hablar de teoría jurídica, más allá de cómo ustedes pueden ver e interpretar la realidad, contraten un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de su actividad o profesión. Por si las moscas, no por si el derecho. Allá en el fondo veo que Mario Turkenich está cuchicheando como siempre con el que tiene al lado y está diciendo: Quique, vos no te diste cuenta que no podemos contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil porque nos rebajaron las comisiones para el ejercicio de ART. Y yo le digo: Mario, ¿no te dije que por si las moscas hace algo? Y no solamente lo interpretes desde el punto de vista crematístico, aprovecha las oportunidades. Porque si este consejo que yo te doy para vos, vos lo transmitís para toda tu cartera de asegurables y asegurados, en primer orden les estás dando un buen consejo. En segundo orden, vas a obtener comisiones y con las comisiones que obtengas vas a poder pagar tu propia póliza. Fernando, te la doy redondita, cortita y al pie. Bueno, vamos a tratar de bajar sin parecer a Marley, por las dudas. Arrancamos el debate, yo le tiro a la mesa el primer disparador y creo que es uno de los fundamentales, porque en base a todo esto que estamos hablando queda claro que tenemos que tener elementos que puedan servir de prueba ante un eventual reclamo. Por eso el primer disparador tiene que ver justamente con cuáles son las constancias que nos recomiendan a los productores que tengamos para, de nuevo, poder afrontar un eventual reclamo respecto a una duda acerca de lo que fue nuestro asesoramiento. Es un poco lo que... A ver, empezamos. Es un poco lo que dijimos al principio y después se fue confirmando durante el panel. Hay un principio de la actividad aseguradora que es la buena fe. Y hay un principio de la gestión que es el dinamismo. Y en esta articulación entre buena fe y dinamismo, en la interrelación de los productores con las compañías y con los asegurados, gran parte de la tarea de interactuar se hace verbalmente, de palabra, con un mensajito de texto, o en el mejor de los casos, con un llamado telefónico o en un mail. Esto está bien, y es lo que también siempre decimos los abogados. Si el que va a comprar lleva la plata y el que va a vender entrega las llaves de la propiedad, y eso se hace en tiempo y forma, no es necesario la inmobiliaria, el escribano, la escritura, porque las partes cumplen con su palabra. Los papeles están para fijar posiciones de derechos cuando hay conflictos, o sea, cuando la palabra no se cumple o hubo distintas interpretaciones sobre la palabra.
Entonces, en ese marco, ¿qué algunas hipótesis de lo que puede suceder? Pido determinada cobertura ante el productor. Y el productor me dice, bueno, a partir de esto, si la compañía me da el ok, ya tenemos el contrato es consensual, después, bueno, cuando venga la poli, el certificado y empieza a correr tu tiempo para pago de la prima, etcétera, etcétera. Y después en el medio aparece un siniestro y ahí el asegurado, cuando va a ver bien la póliza, resulta que no era exactamente lo que él le había querido transmitir o no al productor. Y en eso hay distintos tipos de fallos. Hay fallos que ponen en cabeza del asegurado demostrar que lo que hizo estuvo bien, y hay fallos al revés, que le ponen en la cabeza al productor demostrar que el tema estuvo bien. Entonces, nosotros lo que vamos a dar es lo que decíamos al principio, un parámetro de cómo ustedes están más cubiertos. Después ustedes, en su lógica, su operatoria y su asunción de riesgo, lo tomarán o no lo tomarán. Entonces, reitero, todo lo que sea recibir propuesta para transmitir al asegurador, recibir la póliza o el certificado de cobertura por parte del asegurador, entregar esa póliza o ese certificado de cobertura al asegurador. Para poner algunos ejemplos, lo ideal es que esté hecho por escrito, que haya firma, recibí el pedido de cobertura, que haya firma, recibí de la compañía la póliza, que haya firma, recibí del productor la póliza. Firma o otros mecanismos que puedan ser más o menos asimilables. Cada vez más está tomando fuerza la jurisprudencia, el mail. Entonces también esto puede ser. Y esto porque, lo digo también por lo que decíamos al principio, el contrato de seguro es un contrato consensual, no es un contrato formal. A nivel internacional hay dos grandes modelos, el modelo consensual y el modelo formal. El modelo formal es, se sienta el asegurador o su representante, se sienta el asegurado, suscriben y ahí empieza el contrato. Nosotros tenemos un sistema consensual que es más abierto y que incluso el contrato por eso también puede empezar inclusive antes de la emisión de la póliza. Entonces, a los efectos de dejar bien establecido qué es lo que pido al productor, el productor qué es lo que pide a la compañía, qué es la compañía lo que me da y qué es lo que yo le doy al asegurado, cuanto más registrado quede, más constancias queden en el legajo de que ustedes lo hicieron por escrito, ustedes van a estar más cubiertos. Desde ya por las cobranzas, desde ya por las denuncias de siniestro. Y especialmente, y con esto termino, con el famoso tema de los cortes de carteras o las anulaciones, que en realidad son rescisiones. Me peleé con el gerente comercial, me bajaste la comisión, no me cubriste el seguro, me saliste a recorrer a caminar la cartera, bueno, doy de baja. Te doy de baja y me voy. Esto no se puede hacer, se hace. No se puede hacer. Ejemplo, los 60 kilómetros. Lo hago, no me pasa nada hasta que me invocan. Si el día de mañana un asegurado dice, no, ¿cómo usted me pasó? Me cambió, tengo otro contrato, otra compañía de seguro, yo no había prestado mi conformidad, hubo un siniestro, y ahí empiezan los problemas, y el productor va a tener responsabilidad de distinto tipo. Civil, administrativa, penal, termino, etcétera, etcétera. La rescisión de contrato con conformidad, siempre por escrito del asegurado. Vamos con la primera pregunta con José. Sí, yo quisiera saber, supongo que en algunos casos sí, hasta dónde el infraseguro en una póliza puede atribuirse a responsabilidad del productor. Primero hago estas diferencias. Si uno asegura una pyme, ¿no es cierto?, hace una póliza de todo el riesgo operativo entre la maquinaria, materia prima, mercadería terminada y demás,
tema, es muy difícil establecer o tener idea de la suma asegurada y tiene que limitarse a la que brinda el asegurado, por lo cual ahí se habría infraseguro, pero que uno tendría muy acotada la responsabilidad. Pero hay otro tema, por ejemplo, que ha tenido bastante divulgación a partir del siniestro de Rosario, inclusive lo trataron acá con el amigo Bosco, con el liquidador Bosco en el programa Tiempo de Seguros, donde creo que todos los productores estábamos en la certeza de que la obligación del administrador era asegurar las partes comunes de los edificios de propiedad horizontal. Y creo que esa confusión surgía porque cuando se va a hacer una liquidación, de la suma asegurada se extrae primero la suma para liquidar las partes comunes y el resto se aplica a las partes propias. Ahora, la ley de propiedad horizontal lo aclaró muy bien Bosco, y yo recién, después de 50 años de actividad, me vengo a enterar que la ley de propiedad horizontal dice que es obligación del administrador asegurar todo el edificio. Hoy yo creo que la gran mayoría de la plaza de propiedad horizontal, o un gran porcentaje, está asegurado únicamente en las partes comunes, donde entra la responsabilidad cuando hay un infraseguro en una propiedad horizontal, donde es fácil, más o menos, establecer en base al valor del metro cuadrado el valor de la misma. Claro, eso no sería un caso de infraseguro, sino un caso de que no se aseguran determinados riesgos, más exactamente. ¿Cómo? O sea, concretamente, más que un caso de infraseguro, que están diciendo, es un caso en que se seleccionan determinados riesgos, se cubren determinados riesgos, sino los daños que se producen en la propiedad particular. Eso no es un infraseguro, eso es una exclusión del seguro. Perdón, déjeme aclararle porque puede ser que esté equivocado. Yo tengo que asegurar el consorcio de la calle Maipú 521, donde yo tengo la oficina, ¿no es cierto? Tengo X cantidad de metros de todo el edificio y el administrador me indica tantos corresponden a las partes comunes. La obligación es asegurar el 100% del edificio. No hay dos riesgos diferentes. ¿Del administrador? No. Del administrador, por supuesto, el administrador. Pero discúlpame. La obligación de tener un seguro de la consorcista se instrumenta a través de los administradores. Exacto, y si me y los administradores los que le dan la ley y los valores a los productores de seguro. Claro. Nunca tenemos responsabilidad en el yo seguro. creo que lo que tienen que hacer ustedes, ahí si viene el tema, es asesorar claramente al tomador sobre las condiciones del seguro. Es decir, mire, este seguro tiene estas coberturas, este seguro se aplica a riesgo absoluto, este seguro se prorrata. Tenemos este menú de posibilidades para enfrentar estas riesgos. Yo creo que la obligación del profesor se agota con el asesoramiento, porque es mucho más completa, etc. Pero el tipo me dice, sí, pero yo no tengo plata suficiente, prefiero tener una, digamos, menor, tal vez a un primer riesgo absoluto en una primera cantidad, después a prorrata. Lo que sí tenemos que cuidarnos, lo que sí me pongo en el sector, es darle la opción, darle el menú. Es decir, yo no le puedo obligar a que él contrate lo que sería más conveniente para él, porque a veces también hay que entrar en una ecuación, en una empresa también entran los costos, etcétera, fenómeno. Yo lo que creo que el productor en ese caso lo que le tiene que decir, por ejemplo, si usted hace propiedad horizontal, por ejemplo, sería muy prudente una notita diciéndole, mire señor administrador, la ley que rige la actividad suya de los consorcios exige esto. Yo tengo este producto, ¿usted lo quiere tomar? ¿Sí o no? Entonces usted queda totalmente a salvo porque usted cumplió con su obligación. Es decir, usted no puede imponerle, no le puede decir, no, yo este seguro no te lo doy porque no te conviene. Yo no soy el juez de la conveniencia, no me puedo poner en el lugar. Lo que sí le debo dar los elementos suficientes como para que él pueda elegir, tengo este producto, ¿cuál me quedo?
Sería conveniente, es conveniente en la etapa de contratación, sobre todo contratos donde se pueden afectar muchos intereses, que sí se deje notas por escrito, o sea, en forma de presupuestos. Por ejemplo, mire, señor administrador, fírmeme acá el presupuesto que le doy. Por opción A, opción B, opción C, compañía de seguros tal, compañía de seguros tal. Le advierto, para ayudarlo, no es mi obligación saber cuáles deben ser sus obligaciones, pero le advierto que de acuerdo a tal norma sería obligatorio un seguro de este tipo. Usted decida. Entonces vos quedás totalmente liberado de tu responsabilidad, porque la responsabilidad del productor, el productor no vende seguros, en realidad, aunque parezca que sí. El productor asesora a la gente para que se libre el seguro. El seguro lo vende la entidad aseguradora. Permíteme agregar un caso práctico, ahora voy con Marcelo, que tiene que ver con esto. En una de las charlas que hicimos en el interior con colegas, nos tocó un caso de un colega de Mar del Plata que nos contó. Él tenía un cliente que es un boliche, una discoteca bailable bastante importante, donde el cliente, a sabiendas, tenía un infraseguro, prefería utilizar el seguro o el precio que él estaba dispuesto a pagar, más que nada con los equipos, con la iluminación, el audio, etc. Previendo una posible situación conflictiva en un siniestro, porque el infraseguro era importante, él entregó la póliza, esa póliza, con una nota que decía que entregaba la póliza con las condiciones, sumas aseguradas y riesgos solicitados y convenidos por el cliente. Ocurrió el siniestro, infraseguro cercano al 50%, lo llaman de un estudio de abogados de acá de Buenos Aires, que es donde tenía la representación legal esta sociedad, diciéndole que, bueno, que se habían encontrado con esto, con una liquidación muy menor a la que esperaban, que le habían dicho algo del infraseguro, bla, 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 a lo cual el colega en un momento lo corta, dijo, espere, pero yo cuando entregué la póliza dejé asentado y a mí me firmaron que recibían la póliza. Ahí cambió automáticamente el tenor de la charla, le pidieron si tenía la copia original, a lo cual le dijo poco menos que ni mamado, te mando si querés una carta certificada por una copia certificada por escribano. Nunca más lo llamaron, de esto ya pasó bastante tiempo. Quiero decir, la previsión de haber entregado esa póliza con un cliente que ya planteaba que sabía que tenía infraseguro, pero prefería poner la plata que él disponía de seguro para cubrir los equipos, significó que tal vez hoy no esté teniendo que afrontar un juicio por este tema. Marcelo, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, gracias. Acá hacemos un poco de todo. Espera, Zielinski, ¿dónde está? También, allá tenemos otro que cumple años hoy, así que lo saludamos también. Otro que cumple años hoy, así que lo saludamos también. El doctor Quintana nombró la ley de defensa del consumidor y hay toda una teoría de la cadena de comercialización o algo así en la nueva normativa. Y bueno, nosotros somos parte de eso, y, o no, porque el doctor Soto dice que no. Así que tenemos la tranquilidad espiritual de que no somos responsables, pero quería escuchar las opiniones en ese tema. Bueno, ¿qué dice el artículo 40 de la ley 24.240 modificado por la ley 26.361 en el capítulo que habla específicamente de responsabilidad? Si el daño al consumidor resulta el vicio, riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien hubiera o haya puesto su marca en la cosa o servicio. La jurisprudencia ha entendido que este concepto de proveedor y consumidor abarca a todos aquellos que estén vinculados, entre comillas, por un contrato de consumo. El problema es que el concepto contrato de consumo aún no está definido en nuestra legislación, a diferencia de lo que sí sucede en el artículo 3 del Código del Consumidor de Brasil. Recién ahora, con el nuevo Código Civil, si es que se dicta la unificación, vas a tener disposiciones precisas de cuál es el concepto
de un contrato de consumo. Cuando uno analiza las vinculaciones o los temas referidos a responsabilidades civiles y temas cruzados, tenemos siempre que tener presente dos cosas. Siempre nos preocupamos el lunes conociendo el diario El Domingo, cómo salió Vélez, San Lorenzo, Estudiante fácil, 0-0, ¿viste? ¿Por qué? Porque leíste el diario. ¿Cuándo viene algún reproche a algún asegurador o algún productor asesor de seguro? Cuando hay un siniestro. Antes no. Si vos, por ejemplo, al asegurable le das la ley de seguros, lecciones preliminares del contrato de seguro de Morandi, el tratado de Alperín y el libro estudio de derecho de seguros en un buen paquetito de nylon, te van a decir no me lo explicaste. La inflación es un hecho conocido, un hecho público, negado por el gobierno, pero que existe, existe. ¿Y por qué hay problemas de infraseguro? Porque hay inflación. Porque la ley dice que los valores deben ser computados al tiempo del siniestro. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Hacer un cartelón diciendo, señor asegurable o asegurado, venimos en un país loco y las estadísticas nos mienten. Como al momento del siniestro va a haber la liquidación y usted en ese momento va a saber si tiene infraseguro, seguro pleno o sobreseguro, por si las moscas todos los meses aumente la suma asegurada. Porque si llega a tener un siniestro, va a tener algún inconveniente. Mire, y también les quiero explicar todas las exclusiones de cobertura que hay en un seguro. Miren, no se le ocurra hoy por hoy llevar a ningún compañero de trabajo en su auto al terminar el laburo, porque como los valores de la 26773 son muy altos y la suma máxima asegurada por responsabilidad civil de su vehículo automotor son 3 millones de pesos, si usted lleva a la gerenta y dos compañeras que tengan un IBM de 10.000 pesos por mes y se da un palo contra una columna, su patrimonio queda arriesgado para toda la vida. ¿Ustedes se lo dicen en una póliza de automotores todo esto que les estoy comentando? No. Digo, yo soy de aquellos que sostiene que la ley de defensa al consumidor no es estrictamente aplicable al contrato de seguro. Yo digo que no hay un principio constitucional referido a los temas de los derechos al consumidor, sino que la Constitución establece derechos y luego son reglamentados por leyes. Y la Corte en el año 2001, en el caso Flores, dijo que las normas de la ley 24240 eran de derecho común y no supraconstitucionales. El problema no es lo que diga o deje de decir la ley, sino las interpretaciones esotéricas a raíz de la Ley de Defensa del Consumidor, que han promovido, por ejemplo, que el tercero, que no es parte de un seguro de responsabilidad civil, resulte aparentemente ser una persona expuesta a una relación de consumo, y que en la provincia de Salta choca motito contra camión o camioneta y te aplican el trámite sumarísimo de la Ley de Defensa del Consumidor. Y en el proyecto de Código Civil se dice que van a tener que modificar este concepto por la interpretación irracional del mismo que ha hecho la jurisprudencia y la doctrina. Yo en realidad no sé si están los productores asesores de seguros en el artículo 40 o comprendido en alguna de las disposiciones. Ahora, en Argentina no me sorprendería que algún juez diga que están hasta las manos adentro de la ley. Y por eso mi consejo es precautorio. Sí, queríamos... breve. ¿Complementan algo? Breve. Lo señalaba el doctor Soto con mucha claridad. En la 22.400 está el núcleo de las obligaciones de asesoramiento más allá de la Ley de Defensa del Consumidor,
respecto a los productores asesores de seguros, e independientemente de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que lo reiteramos pedagógicamente. Ustedes tienen que conocer las normas y manejarse de acuerdo con las normas, que siempre es el máximo asesoramiento posible al asegurado y al asegurable, después que él tome la decisión, como en el ejemplo del consorcio. Punto 1. Punto 2, breve. Tengamos cuidado con la línea doctrinaria que está enunciando el productor forma parte de la cadena de consumo, de producción. No. Porque esto, mira, me equiparan al sistema de la... Estoy ahí en el mismo nivel que las compañías y demás, y puede dar lugar como una cierta de... mira, me están valorando. Acá hay gente que juega mate pastor, para los que juegan al ajedrez, y hay gente que juega 20 jugadas. Acá, en las políticas públicas y a nivel internacional, se suele jugar a 20 jugadas y a veces no llegamos a entender cuál va a ser la jugada final. Hay toda una tendencia en la doctrina, en los proyectos de legislación, en los pautas o estándares que se tratan de establecer desde especialmente la Academia Norteamericana, pero no exclusivamente, respecto a lo que está en el fondo es el tema de la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad civil, administrativa, comercial y penal. Y esta línea doctrinaria que se está trabajando es tratar de introducir la mayor cantidad de agentes u órganos anteriores a la persona jurídica para que se hagan cargo de responsabilidades para exculpar a la persona jurídica. Con eso termino. Entonces, mucho cuidado y mucha reflexión y no comprar cualquier paper que venga bien presentado. Evaluemos y siempre recordemos, ¿no? Como algunos teóricos dicen, pensamiento situado. Los temas se miran desde los intereses y la situación en que nosotros estamos. Yo coincido con Carlos plenamente. Tiene razón. Y una reflexión. ¿Qué venden los productores asesores de seguros? Servicios. Exactamente. No venden seguros. El corredor inmobiliario que se dedica a concertar operaciones inmobiliarias, que vende casas, se dice, pero no vende casas. En realidad la casa la vende un tipo que está interesado y que recurre. Él vende un servicio, es decir, el acercamiento, la publicidad, y el productor, que es asesor, además de seguro, está obligado a prestar un determinado servicio. Tiene obligaciones, yo se las resumí recién, tiene obligaciones con la entidad aseguradora, tiene obligaciones con el asegurado, y son esas obligaciones las que vende. Le está vendiendo asesoramiento, le está vendiendo asistencia. Y eso no forma parte de una cadena de comercialización de la cosa en sí misma que por su intermedio se está colocando. Él no es garante de la entidad aseguradora, él no compró un seguro y después lo revendió. Él no compró una lata de durazno y después se la vendió en el supermercado que tiene. Mucho cuidado con eso, porque si resulta que somos parte, vamos a responder por la insolvencia de las entidades aseguradoras, vamos a responder por el mal cumplimiento de las obligaciones y vamos a estar siendo aseguradores un poco reflejos. No es así. Puede ser, como dice Quique con sabiduría y tiene razón, de que algún juez peregrino por ahí se largue con eso, pero evitemos que estas teorías tengan algún tipo de andamiento dentro de lo posible, ¿no? A ver, cortito. Yo coincido en lo que se está diciendo y el primero que manifestó que la ley de bandera puesta. El problema es la redacción defectuosa de la 26361. Porque hablamos de cadenas del artículo 40, pero el problema es cómo lo escribió en la 26361 el concepto de proveedor y la excepción que hace al final del artículo. A mí no me cabe ninguna duda que el productor asesor de seguros es profesional, que tiene una obligación de brindar asesoramiento, que lo termina pagando el asegurado y el asegurador es el que en definitiva le paga la comisión. El punto es que dice la norma
que proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional. ¿Ustedes son profesionales, muchachos? Bien. Actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución, comercialización, habla de bienes y servicios. El asesoramiento es un servicio, más allá de que no me guste lo que estoy diciendo, que quede claro. Y en la parte final del artículo, ¿qué dice la norma? No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario. Y matrícula. No es el caso de los productores. Perdón, ahí está el punto. Es decir, el productor asesor de seguros es un profesional que vende su actividad, que es la de un servicio, no tiene título. No es requerido. Tercero, y alguna peregrina teoría, vuelvo a repetir este concepto para que no se confunda, pueden decir están adentro hasta las manos. Yo no digo ni afirmo, y que esto se entienda, que están adentro y hasta las manos. Digo y reitero, algún juez, alguien puede interpretar que sí y promover en su caso una acción judicial. Cuídense, muchachos. Bueno, pero No seamos nosotros los que lo decimos. tengo una pregunta. Yo entiendo perfectamente nuestra responsabilidad, nuestro buen saber entender para asesorar al cliente. Pero también debemos cuidar nuestra imagen comercial. ¿A qué voy? Al infraseguro. O sea, cuando de buena primera uno tiene en un conglomerado de determinada cantidad de edificios un alto porcentaje de seguros tomados, y el consorcista que ejerce el carácter de administrador o un administrador de consorcio pretende tomar una suma asegurada que no responde, o mejor dicho, está muy lejos de la realidad ante una prorrata y fabrica un infraseguro, aunque tome las partes comunes únicamente. Producido el siniestro, nosotros los productores no podemos salir a cada edificio que le hemos hecho una póliza a demostrarle que ese consorcio prácticamente no llegó a cobrar ni el 10 o el 20% del daño real causado, para demostrar que la culpa no es nuestra. La política de nuestra organización es no tomarla la póliza. Y pongo otro ejemplo. Yendo al ramo comercial, una ferretería bastante importante en su capital, en un momento pretendió que le hiciéramos una suma donde a simple vista, sin ser haber hecho, digamos, un inventario, se notaba que no estaba cubriendo ni el 20 o el 30% de lo que realmente tenía riesgo. No le tomamos la póliza. Yo llevo unos cuantos años en seguros, y cuando comencé esta actividad y trataba uno de venderle un seguro a quien pudiera, iba a almorzar aquí en el centro de un restaurante. Al dueño del restaurante, vuelta a vuelta, intentábamos a ver si le podíamos cotizar la póliza del restaurante, y él siempre nos decía: mira, la tengo hecha con un amigo de muchos años, no es tan amigo como vos. Se prendió fuego el restaurante. Cobró el 15, el 20% del daño. Este señor lo reconstruyó, volvimos a comer. ¿De quién era la culpa? Del productor de seguros. No, el tarado de mi amigo que me tomó 20 pesos. Los productores sabemos de que le queremos vender 100 donde corresponde 100, y que cuando hacemos 20 es porque el cliente pretende hacer 20. Pues a veces sí nos ponemos un poco jueces de la suma asegurada, no tomando el riesgo. Es una política comercial lícita. De cualquier forma, en ese caso hablo de los mínimos, ¿no? Yo creo que la obligación del productor está en explicarle lo que le está vendiendo, en decirle que es una póliza insuficiente y que se lo firme. Una política como la de ustedes me parece también positiva. Es decir, bueno, si esta gente no quiere tomar porquería, nosotros no queremos tener problemas. Es una decisión, pero del punto de vista de la responsabilidad, bastaría
con que se le explique con toda claridad cómo funciona. Capaz que no saben bien cómo funciona el seguro pro rata y todo, bueno, que se le explique bien. Mira, en este caso vas a cobrar chauchas. Tengo acá. Sí, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta para hacer. Las pólizas son contratos, traen condiciones, traen cargas para el asegurado. Por eso me parece bien que acreditemos que traen plazos para el cumplimiento de algunas mejoras. Por eso me parece bien que acreditemos la entrega de la póliza para ver cuándo empiezan a caminar los plazos. ¿Qué pasa con las pólizas que nosotros de acá de Buenos Aires comercializamos en el interior y que mandamos por correo? ¿De qué manera, yo tengo mucho así, de qué manera podemos nosotros acreditar que el asegurado recibió la póliza y se enteró de que tenía 30 días para poner un matafuego, por ejemplo? En primer lugar, hay una cosa que es importante en materia de prueba. La ley de fondo, la ley de seguros, que es una ley de fondo, el Código de Comercio, regulan la prueba del contrato, o sea, la prueba de la celebración del contrato. La prueba del cumplimiento o la ejecución del contrato se rige por el Código Procesal, o sea, hay libertad de pruebas. Es más, inclusive cuando ustedes ven y leen la ley de seguros van a ver que le dicen al asegurador que no puede supeditar la acreditación de los daños a un tipo determinado de prueba. Esto quiero decir que está bastante amplio. En general, la jurisprudencia, cuando se trata de cartas documento recibidas por la persona, entiende que está suficientemente notificado. Claro, que usted le manda la póliza, ese es el tema. Habría que tratar de buscar alguna forma, ya sea vía mail, ya sea de alguna forma de una carta o una nota diciendo recibí la póliza, o pedirle, mire, yo le voy a mandar la póliza, pero usted me tiene que hacer una recepción. En fin, extremar los cuidados para acreditar que esa póliza fue efectivamente recibida. Sí, pues, a ver, es un tema de prueba y eso también tiene que ver con el ingenio. Si se reenvía un mail, estoy enviando la póliza de tal manera, por tal correo, que llegar tal fecha y que cuando llegue por favor me avisa, y se lo manda por alguno de los sistemas de correo donde queda constancia de la entrega, de la recepción, está bastante cubierto. Perdón, agrego algo más. ¿Cuántos de los productores aquí presentes tienen la constancia de que el asegurado recibió la póliza de las cuales ustedes han intervenido? Por eso, ¿cuántos? Parece que hay muchos que no tienen esa constancia. Está bien, digo, no estoy diciendo, hay muchos que no. Porque es lo habitual, por eso digo, este es un riesgo asumido. Exacto, es decir, la conveniencia de hacerlo es evidente. ¿Por qué? Porque el premio es exigible desde la recepción de la póliza. Y aparte hay responsabilidad ante la entidad aseguradora, porque ustedes no entregan la póliza y, como bien dice aquí, que el premio solo es exigible después de la entrega, la están perjudicando a la entidad aseguradora, que va a cubrir el siniestro y no va a tener derecho a cobrar la prima. La otra cuestión, y más allá de todas las cláusulas y condiciones generales del contrato, son aquellas cláusulas que operan para un riesgo determinado. Poner la alarma satelital, poner 42 rejas, tener este papelito que lo tenés que necesitar para no sé qué. Mirá que el conductor tiene que gestionar la habilitación de cargas del pituto del moño ajeno. Sería oportuno que en una cubierta con nota de asesoramiento del productor digan, tenga cuidado con esta cláusula, sepa usted qué tal cosa. Porque muchas veces esto que no es exclusión de cobertura, no está en los anversos como exclusión de cobertura, sino dentro o interno al contrato, y realmente el asegurador no tiene conocimiento. En algún momento creo que Héctor ha hecho un trabajo de comentario al fallo sobre un tema satelital o de alarma satelital que no tenía, algún comentario que hiciste. Entonces digo, estas no son cláusulas típicas de un contrato de seguro, son cláusulas de tratar de aminorar el impacto de un eventual siniestro. El asegurado no tiene por qué conocerla. Entonces sería útil que eso
no les cuesta nada y se hacen propaganda con un logo, usted tiene que cumplir tal cosa. El tema de los satélites de los rastreadores trae muchos problemas. Muchas veces el asegurado, ustedes lo saben bien, toma ese seguro porque es más barato, pero no tiene ningún interés en colocar el rastreador, con lo cual se queda prácticamente sin seguro. Yo pienso que sí que es conveniente que el productor le explique, como dice Quique, con una especie de separada: mire, señor, usted tiene la carga. Generalmente los sensores los coloca la misma entidad aseguradora, hay que pedir un turno. Usted tiene la carga de colocar esto. Por favor, mire, se lo advierto, se lo digo, es una notita. Si no la colocas, va a haber un siniestro y no te van a cubrir. Me parece una actitud de prudencia. En fin, como dijo Carlos, hay que usar el ingenio para ser lo más prudente posible. A mí me revienta cuando uno tiene que ejercer su profesión en la defensiva. Porque cuando se ejerce la defensiva a veces no se ejerce bien, sobre todo en los médicos. Si el médico ejerce la profesión a la defensiva, al final termina no haciendo medicina, sino como cuidándose él. Pero un poco de actitud defensiva y de cuidado sí tienen que tener ustedes. No quiere decir que no hagan todo lo que consideren conveniente, pero cuídense en las espaldas porque desgraciadamente es una jungla. Y cuando ocurre un siniestro, no se le puede ocurrir a cualquier tipo que tirarse sobre ustedes. Perdón, déjame con esto. ¿Por qué ustedes piensan, pues tocó los temas internacionales, Carlos, y voy a seguir en esta línea, ¿por qué piensan que los laboratorios importantes del mundo, cuando te vas a tomar una pastillita azul, te dicen que cáncer, gonorrea, sífilis, presión, que te vas a morir de un infarto y que te vas a tener mucosidad dañada? Para excusarse cualquier tipo de responsabilidad que pueda haber. Por supuesto, sí. Y también los abogados, no sé, de todas las profesiones. A ver, los abogados, le tenemos que decir al cliente, no terminó el juicio, el cliente perdió el juicio, primera instancia, segunda instancia, condenado. Y le tenemos que decir, bueno, a usted le queda la instancia del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, que es la instancia que tiene, usted lo puede ejercer o no, es optativo. Nosotros en el estudio tenemos un pequeño texto que se lo remitimos por mail al cliente, lo citamos para que lo vaya viendo y cuando viene al estudio nos firma. ¿Estoy de acuerdo con presentarlo o no? Y esto es dos cosas. Cubre al profesional y es un mejor servicio también para el cliente, que el profesional no le está diciendo, puedo hacer un recurso extraordinario. Habitualmente cuando hace media carilla, le pone las posibilidades, no posibilidades, y las dos partes quedan conformes, el productor salvando su responsabilidad y el cliente bien informado. En el estudio mío, cuando se recibe un asunto que puede ser complejo, por ejemplo, que se puede discutir si está prescrito o no, qué posibilidades se tiene, nosotros hacemos un verdadero consentimiento informado. Le explicamos eso y lo ponemos por escrito. Bueno, tengo una pregunta acá, cortito. Espera. Un comentario. El ejemplo más claro de lo que están señalando ellos lo tenemos cuando compramos cualquier electrodoméstico y vemos el tamaño que tiene el manual y la cantidad de previsiones tan estúpidas, tan incomprensibles, pero que en otros países llevaron a... Hay un famoso caso que se dice de una señora que se le ocurrió secar el perro que se había mojado dentro de un microondas. Bueno, a partir de ahí han agregado alguna cosa como para decir no meta animales dentro del microondas. Esto es lo mismo, la cantidad de cosas que aparecen, no, para comer estamos de acuerdo, pero es lo mismo, esto de las previsiones y de tener que entregar cosas con toda una cantidad de salvedades.